próxima. Cuando no practicamos la verdad y comenzamos a creer, hermanos, en mentira. Jóvenes, como explicaba nuestro hermano también, el bautismo que nosotros tenemos, otras iglesias lo ponen también. No nomás el bautismo, hay otras enseñanzas. Ya muchos jóvenes ya dicen, miran por allá y piensan que eso es, hermanos, algo que tal vez se debería aplicar en la iglesia. Pero en realidad, si nosotros tenemos la verdad y ha sido revelada por medio del evangelio, entonces ya estamos de alguna manera resistiendo aquello. No estamos practicando la verdad y comenzamos a creer cosas. Hablaba del espiritismo. Hermanos, el Espíritu Santo se debilita en esas ocasiones. Más adelante, ¿cómo se sigue apagando el Espíritu? Nos deleitamos en cosas del pecado y de error. No solamente las tiene que usted hacerlas o practicarlas, o ser miembro, o ser parte de eso, simplemente con estarse deleitando en cosas, hermanos, que son del pecado y del error. Estar entreteniéndose en todas estas cuestiones. Más adelante miramos, hermanos, al comenzar a pasar juicios sin misericordia, también el Espíritu, ahí usted lo puede, todas estas, los que tenemos allí, hermanos, cada una de ellas tienen versos bíblicos, los puede buscar en la Biblia. Todas estas cosas sirven para que el Espíritu se vaya debilitando, se vaya, hermanos, entristeciendo. Más adelante tenemos cómo se apaga, dice, al usar lenguaje vano, profano y también palabras torpes, y el apóstol agrega ahí usando truhanerías también. A veces en caemos nosotros mucho en usar lenguaje vano. En los jóvenes, o a veces he escuchado también así, hermanos mayores también, grandes, también que usan, hermanos, lenguaje vano y hasta profano y palabras torpes. A veces es una mala palabra en el mundo, pero para que no se oiga mal en la iglesia, nomás decimos, hermano, una parte de la palabra, quitamos la primera letra y decimos todo lo demás, pero simplemente quitamos una letrecita y ya no se oye tan mal. O quitamos, hermanos, la primera parte de la palabra, decimos lo último. O simplemente decimos la primera parte y no dejamos de decir lo último, pero ya estamos, hermanos, cayendo en eso. Esto debilita al Espíritu. Está debilitando, está entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Al seguir, hermanos, deseos juveniles, tentaciones, lascivias, pasiones, pornografías, esas cosas, hermanos, también debilitan al Espíritu Santo. Más adelante, cuando limitamos la lectura, la oración, la meditación, hermanos, y consagración. La meditación, hermanos, que tenemos aquí no es la misma que practica el mundo. La meditación que nosotros tenemos aquí, hermanos, es cuando estamos orando, hablamos con el Señor. Y entonces, hermanos, luego nos quedamos pensando y decimos al Señor que Él sea Él que nos guíe. Y cuando ponemos, hermanos, nuestra mente en el pensamiento del Señor, ahí podemos nosotros experimentar lo que es, hermanos, la bendición del Señor. Otra cosa que podíamos mirar allí es la consagración. No tomar suficiente tiempo de lo que nosotros hacemos cada día. No tomar el suficiente, joven, un lugar donde nosotros nos podamos apartarnos, desconectarnos, dejar el teléfono por ahí, dejar la computadora, dejar de alguna manera tal vez la escuela o nuestros quehaceres diarios y encontrar un lugar apartado y comenzar a escudriñar las escrituras y orar. Y cuando uno se desconecta del mundo, entonces está conectando a uno directamente con Dios. Al limitar esas cosas estamos entristeciendo también el Espíritu. Más adelante, hermanos, tenemos otras razones. Nos volvemos conformistas. Ya no te esfuerzas, ya caes en la rutina, ya eres igual. Antes te aprendías textos, ahora ya no los aprendes. Ahora te fías de otras cosas para poderte ayudar a caminar en el camino del Señor, cuando antes el Espíritu era el que te fortalecía.
¿verdad? A veces en vez de escudriñar la palabra del Señor esperamos que alguien más nos la dé, y si no venimos a la iglesia empieza a escuchar cassettes y CD de otros lados o de otras cosas, empieza a escuchar predicaciones. Una vez me acuerdo que dijo un hermano, la comida enlatada no es saludable, dice, ni para el cuerpo humano. Entonces cuando venimos a la mesa del Señor, hermano, ahí estamos recibiendo alimento sólido, estamos en la iglesia. Entonces tenemos, hermanos, eso de conformistas, hermanos, eso a veces los hermanos yo los veo y están en lo mismo, en la rutina, no se ve que tal vez hay un crecimiento. Hermanos, se está debilitando, se está de alguna manera limitando, entristeciendo el Espíritu de Dios. Y tenemos a resistir doctrina, a resistir consejo y exhortación y corrección, porque esto viene guiado por el Espíritu Santo también. Estas cosas también están de alguna manera trabajando para apagar el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros nos podemos identificar con alguna de estas cosas, y tal vez de alguna manera hemos caído en error y lo hemos practicado, entonces venimos ahora a las consecuencias. ¿Cuál es lo que nosotros experimentamos cuando algo así sucede? O te vas a dar cuenta que si lo estás haciendo te vas a sentir así de esa manera. Dice, viene la ceguera espiritual para la persona que está, hermanos, entristeciendo al Espíritu. Está un texto, dice, perdieron, hermanos, el sentido de la conciencia que da el Espíritu. Se entregaron a la vergüenza para cometer altivez, toda suerte de impurezas. Viene la ceguera espiritual. Otra consecuencia, hermanos, se pierde la paz. Viene un texto allí que es cuando Saúl, hermanos, dice la palabra del Señor que vino el Espíritu hacia él, pero cuando Saúl desobedeció al Señor, entonces el Espíritu Santo de Jehová se apartó de él. Ya no quiso estar teniendo comunión con aquella persona que era desobediente. Ya el Espíritu es tan sensible que si tú le resistes, que si tú le desobedeces, él se puede alejar, como le sucedió a Saúl. Y dice ahí, se apartó el espíritu de Saúl, o el espíritu de Jehová de Saúl, y ahora le atormentaba un espíritu de parte también de Jehová. Se pierde la paz. Otra cosa es que sucede, se pierde el gozo. Vosotros, hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiste la palabra con mucha tribulación, dice, porque ahí dice con gozo del Espíritu. Entonces el Espíritu da gozo, el Espíritu da la paz, el Espíritu da para que podamos mirar. Y el Espíritu también, joven, está mirando las necesidades y está de alguna manera dando las funciones que miramos al principio. Si el Espíritu está limitado, si el Espíritu está entristecido, si el Espíritu está muerto, está apagado, entonces todas estas demás funciones que el Espíritu se encarga van a estar también sufriendo de la misma manera. No va a haber fruto, no va a haber esos milagros, no van a haber esas operaciones, no van a haber esas sanidades que el Espíritu se encarga de hacer en la iglesia. Esas son las consecuencias. Se pierde la libertad, porque recordemos que dice ese texto, el Señor dice, es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Cuántas veces hemos, hermanos, sentidonos así? Nos pasan a decir algo y estamos todos cohibidos, todos de alguna manera avergonzados. Esto es natural en la persona, ¿verdad?, que tal vez va comenzando. Pero ya cuando estamos ejercitados en las cosas del Señor, cuando estamos ejercitados, que el Espíritu del Santo del Señor está fuerte, dice la palabra del Señor, hermanos, que los apóstoles predicaban con grande osadía la palabra del Señor. Porque la llama, hermanos, que el Espíritu traía sobre ellos estaba bien encendida y bien prendida en sus corazones. Por eso ellos predicaban la palabra del Señor de una manera, hermanos, que personas se convertían. Más adelante, otra consecuencia que trae, hermanos, por fin, el Espíritu termina abandonando al cuerpo, termina abandonando a aquella persona, termina abandonando al creyente, porque ya pecó de una manera que ya el Espíritu no puede habitar en aquella persona que un día
o un tiempo fue el templo santo del Señor. Se pierde la salvación y ahí dice, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del testamento, la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pierdes todas esas cosas. Pierdes lo más valioso que el Señor te ha dado. Si no tienes el Espíritu del Señor, es como un cuerpo que no tiene vida. Es como un cuerpo que, como uno pasa por la tienda y mira el maniquí, que lo está mirando, que lo está, hermano, a uno piensa que lo está observando y va uno allí y piensa que es una persona, pero no es nadie. No vale nada. No hace nada. Es simplemente algo que está vacío. No tiene funciones, no tiene operaciones, no tiene vida. El espíritu se va